Bueno, bienvenidos a la segunda clase del curso de investigación. Hoy les mandamos el programa y nada, espero que les guste lo que se pensó y se ideó para ustedes. Hoy contamos, no sé si Miguel la querés presentar, con la doctora Natalia Sandy. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Natacha, agradecemos mucho que estés aquí. Sabemos que todos los profesores están muy ocupados, pero creo que este esfuerzo es bastante importante para la formación de los nuevos Glassfagan que van a estar con nosotros. Brevemente presento a Natacha Sandy. Todos la han de conocer. Ha sido muy productiva tanto en el área clínica como en el área de investigación y actualmente es la directora de patología de nuestra sociedad. Sin más preámbulo, Natacha, son todos tuyos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Alejandra. Me han dicho que tenemos como 15 alumnos del curso, ¿sí? La Sí, mayoría habla español, pienso yo, ¿sí? sí. No sé si es mejor que intente hablar español o que hable portugués despacito, pero como quieran. Si voy a hablar español, con certeza voy a- Español hablas a perfecto, así que usar yo palabras que no existen. no pasa nada, porque se No te te entiende en preocupes, español. entendemos. ¿Me entienden? Bien. Sí. Si hay algo que no entienden, por favor me digan. Yo he enviado los archivos de la clase, de la actividad en portugués y en español para Alejandra. Pienso que Carlos está encargado de distribuirlos, ¿sí? Sí, se los acabo de reenviar para, después él lo sube a la plataforma. Y Perfecto. Entonces, ¿puedo empezar? Adelante. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar sobre la introducción a los diseños clínicos y yo hice esa clase como intentando discutir que ni siempre un estudio, por ejemplo, un ensayo clínico va a ser mejor que un estudio observacional y que en verdad hay espacio para todos los tipos de estudio y depende de qué preguntas. Entonces vamos a hablar de pirámide de la medicina basada en evidencias y los tipos de estudio. Hay más que solo esos que están aquí, pero yo decidí hablar con calma de esos y si quieren podemos discutir otros tipos de pues, y hay más nuances. Espero que no sea como muy básico para ustedes, pero lo que me pidieron voy a hacer la introducción, entonces yo estoy empezando como por definiciones, conceptos más sencillos. Entonces, es la pirámide de evidencia. Tengo certeza que todos acá ya han visto esta figura. Es una pirámide que nos sugiere que tal vez los estudios que están en la base, que se ubican en la base, pueden ser estudios peores. En la verdad, lo que la pirámide quiere mostrar es que los estudios de menor riesgo de sesgo es que los que están en la cima, que están arriba, como las revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos aleatorizados. Mientras tenemos los estudios más susceptibles a ciegos, como los reportes de caso en la base, pero esto es una orientación general. Esta pirámide puede llevarnos a interpretaciones erróneas porque no considera el contexto y el objetivo de la investigación. Entonces, ni siempre este es un concepto válido. Depende del tipo de pregunta clínica. Por ejemplo, si estamos hablando de etiología, ¿qué causa una enfermedad? En la verdad, en la mayoría de los casos, nosotros no podemos hacer un ensayo clínico randomizado si pensamos que algo causa una enfermedad. Tenemos que hacer un estudio de cohorte porque no es ético proponer que participantes tengan un comportamiento de riesgo y puedan desenvolver una enfermedad. Entonces, lo que pasa es que la pirámide ignora el tipo de pregunta de investigación y la pregunta específica. Y nosotros vamos a hablar sobre diferentes tipos de preguntas y pensar juntos
cuáles serían los mejores tipos de estudio para esta pregunta y también comprender que sí hay espacio para los estudios que en teoría parecen más sencillos. Entonces, esa pirámide genera esa falsa noción de que un tipo de estudio es superior a otro, propagando la idea equivocada, por ejemplo, que los estudios cualitativos o transversales tienen menor valor científico, cuando no es verdad, porque los estudios en verdad tienen aplicaciones que son diferentes. Entonces, antes de pensar en el tipo de estudio, en el diseño de estudio propiamente, quiero que piensen en las diferentes preguntas que el estudio va a responder. En la semana pasada pienso que tuvieron la clase con Jorge, ¿cierto, Alejandra? Y pienso que ha introducido este concepto que un estudio debe responder bien a una pregunta. A veces consigue responder más de una pregunta con los resultados secundarios, pero en verdad se destina y debe ser diseñado para que responda a una pregunta. Entonces tenemos preguntas de etiología que causó esa enfermedad. Tenemos preguntas de diagnóstico, por ejemplo, ¿qué resultado de teste, de examen laboratorial, de prueba? ¿Qué significa este para mi paciente? De pronóstico, que es muchas veces desafiador porque no se ubica fácil en el formato PICOT que discutimos. De daño, si una exposición a una sustancia puede causar daño, si sí, ¿cuál tipo de daño? De efectividad, que son las preguntas más comunes en los ensayos clínicos aleatorizados, si un tratamiento puede ser beneficioso para los pacientes con enfermedad, y las cualitativas. Por ejemplo, ¿cuáles son los desenlaces más importantes para los pacientes con esta condición? Y los estudios cualitativos son un perfecto ejemplo en que no conseguimos utilizar una revisión sistemática o un ensayo clínico randomizado. Entonces, según el tipo de pregunta, nosotros podremos tener el tipo, el diseño de estudio que va mejor. Cuando hablamos de intervención, casi siempre, pero no siempre, los ensayos clínicos aleatorizados serán la escoja. Por ejemplo, si un fármaco o tratamiento, no farmacológico también, la hipnoterapia para el dolor abdominal, por ejemplo, si es capaz de tratar ese dolor, una enfermedad o el mismo acelerar la recuperación de una lesión. En estudios sobre diagnóstico, también depende de la frecuencia de su diagnóstico. Si es una enfermedad común, nosotros podemos utilizar los estudios transversales. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de síndrome de Alagille, que afecta a 1 para 30.000, nosotros no tenemos fácilmente 30.000 personas en un estudio transversal y solo diagnosticaríamos uno paciente con la síndrome de Alagille, no sería efectivo. Entonces, cuando tenemos enfermedades raras, los estudios de caso controles son mejores tanto para el estudio del tratamiento cuanto para el estudio de diagnóstico. Cuando hablamos de pronóstico, las cohortes longitudinales son mejores porque nos van a decir la probabilidad de que una condición, un problema, una enfermedad se resuelva con un determinado tratamiento. En verdad, si es posible, nosotros vimos las cohortes prospectivas porque son menos subjetivas a todos, pero es mucho más fácil hacer estudios que sean retrospectivos. Si hablamos de experiencias, entonces serían los estudios cualitativos, la opinión de un paciente sobre una condición o tratamiento. Esos son importantes también, por ejemplo, cuando queremos tal vez decidir qué dirección tendremos para el tratamiento del paciente. Por ejemplo, de nuevo, hablando de Alagille, antes de los IBETs, nosotros estábamos muy preocupados en tratar el prurido. Y el prurido era recibido por los padres, por las madres, por los pacientes como la condición especial que querían tratadas. Pero ahora los pacientes
se quejan de lo crecimiento, se quejan que le gustaría crecer más y ahora el crecimiento es la próxima prioridad de tratamiento para los pacientes con síndrome de Alagille. Y si hablamos de etiología, podemos tener los ensayos clínicos y las cohortes, porque como he dicho a poco, ni siempre será ético expor pacientes, por ejemplo, a algo que pensamos ser dañoso. Entonces, si estamos hablando de algo que pueda causar una condición o riesgo, nosotros muchas veces no podemos aleatorizar y establecer esta intervención para los pacientes. Y para que no sea tan conceptual, aquí yo coloqué ejemplos de tipo de pregunta y el tipo de estudio correspondiente. Entonces, si queremos saber si niños con dolor abdominal crónico mejoran con el uso de un dispositivo auricular, ¿eh? Tenemos que tener muy claro qué es mejoría, ¿sí? Tenemos que tener una definición de mejoría, porque yo puedo considerar mejoría si mi dolor va de 9 para 7, pero Alejandro puede considerar mejoría si el dolor cae 50% de la puntuación original. Entonces, siempre tenemos que tener los objetivos bien definidos. Y también el periodo de evaluación, que debe ser compatible con el tipo de pregunta. Estudios de pronóstico, como ejemplo, los niños con intestino corto, queremos saber cuándo vamos y si vamos a tirar su nutrición parenteral en 12 meses. Entonces, para este tipo de pregunta, yo voy a tener mi población de niños con intestino corto, les voy a seguir y voy a intentar identificar qué factores se asocian con la retirada de nutrición parenteral. Estudios de factores de riesgo. Y es importante notar que una condición puede ser el desenlace, pero también puede ser la exposición. Por ejemplo, niños con estreñimiento. Estreñimiento generalmente es una enfermedad que queremos saber los desenlaces de tratamiento de estreñimiento, pero también puede ser estudiado como una condición de riesgo. Entonces aquí queremos saber si los niños con estreñimiento comparados con los niños que no tienen estreñimiento se presentan mayor riesgo de cáncer colorectal en la vida adulta. Y para la mejor respuesta virá con una cohorte longitudinal. Y finalmente, los estudios diagnósticos dependen de la condición, dependen de la frecuencia, del tipo de test, pero pueden ser utilizados caso-controles para las enfermedades raras, estudios transversales para las comunes y mismo los ensayos clínicos en que se aleatoriza la prueba, el test, y después nosotros vemos quién desenvolve la condición. Y aquí yo coloqué como ejemplo el test rápido de influenza, tiene un buen rendimiento diagnóstico. Entonces vamos a ver cuánto ese test es capaz de detectar las personas que tienen la condición. Yo empecé a hablar sobre esto, pero entonces es muy importante comprender la pregunta para que así nosotros podemos definir mejor el tipo de diseño. Cuando hablamos de pregunta de intervención, ese es el tipo más fácil de pregunta para establecer en el clásico formato PICO o PICOT, que tengo certeza que lo oyeron que Jorge habló de eso la semana pasada. Entonces, el PICO quiere decir participante, intervención, comparación y outcome o desenlace. Algunos autores utilizan el T, algunos autores utilizan dos T's, que dicen que es para tiempo y también para tipo de estudio. Ejemplo, los adultos con colitis ulcerosa que reciben cúrcuma, que está cada vez más común como adyuvante, si presentan mayor índice de remisión en un año comparado con los que no la reciben. Entonces, aquí ven que es fácil. La población son adultos con colitis ulcerosa. La intervención es cúrcuma. Entonces, con cúrcuma comparada como adyuvante, ¿sí? No como tratamiento principal, comparada con no recibir cúrcuma. Y el desenlace es remisión. En esta pregunta no está claro cómo va a ser definido el desenlace, pero en el estudio eso debería ser
ser claro. Y el tiempo es 1 año. Cuando estamos estudiando los factores de riesgo o factores prognósticos, el formato es muy parecido, pero hablamos PECO o PECOT porque el E se dice respecto a la exposición. Y ese formato puede o no puede ser apropiado, pero en la mayoría de los casos consigue hacer la pregunta en esta forma. Por ejemplo, los niños expuestos a pantallas por más de 2 horas al día en el primer año de vida se presentan tasas más altas de retraso en desarrollo, aquí definido por la escala de Bayley, a los 12 meses, en comparación con niños que no tienen ninguna exposición a pantallas. Hay algunos autores que dicen que todo se puede resumir con PECO, y cuando está hablando de una intervención, en verdad la intervención es una exposición que el investigador decide si la población va o no va a recibir. Pero como vimos, si hacemos preguntas de pronóstico de historia natural, el formato puede no ser aplicable. Si queremos saber, por ejemplo, si un paciente con migraña con aura, cuál es la probabilidad de no tener síntomas después de 8 horas. Entonces, nosotros conseguimos definir la población, pero en verdad no hay intervención o exposición. Tenemos el desenlace de estar libre de síntomas, pero el formato no va bien. Y si hablamos de diagnóstico, la pregunta generalmente debe tener parte, una comparación con un gold standard, con un estándar de oro, para que así nosotros podemos evaluar la tasa de aciertos de la prueba del test que nosotros estamos estudiando. Entonces, si estamos hablando de un test rápido para detectar embarazo, el test de farmacia, nosotros vamos a comparar con la medición de beta-HCG en sangre, porque nosotros sabemos que la medición de beta-HCG en sangre es un test bastante fidedigno y puede detectar el embarazo precozmente. Así con todo que hablé, yo quiero dejar claro que un punto fundamental es que el diseño de estudio debe ser adecuado para la pregunta clínica. Y cuando están leyendo un estudio, la pregunta debe ser clara. Entonces, a veces con el título, con abstract, con certeza, porque con el abstract debe tener bien definido tanto el diseño de estudio cuanto la pregunta. Y ahora sobre específicamente los tipos o diseños de estudio, comenzando de la parte que estaba ubicada abajo en la pirámide, los reportes y series de casos. Los reportes de serie de casos muchas veces son lo que nosotros más gustamos de hacer cuando estamos en la residencia, porque son más sencillos, en teoría son más fáciles, y ahora ya hay muchos periódicos que no los aceptan más o aceptan en formatos muy específicos. Ellos ainda tienen espacio porque permiten algo que nosotros no podemos hacer de otra forma, que es presentar una experiencia clínica única o poco frecuente. Yo pienso que el error más común con los reportes de series de casos cuando nosotros empezamos a escribirlos es que a veces pensamos que una enfermedad rara es el suficiente para hacer un reporte de caso. Y en verdad no es más. Si la enfermedad está bien descrita en la literatura, no hay espacio para este. Los buenos reportes y series de casos deben traer algo diferente. ¿Y qué pueden traer? Pueden traer una nueva enfermedad o presentación clínica. Entonces, por ejemplo, si tienen un paciente con síndrome de Alagille, yo voy a hablar de un paciente que tengo. Toda vez utilicé el ejemplo de Alagille, pero yo tuve un paciente con síndrome de Alagille que se presentó, en verdad tenía enfermedad renal grave, ha sido sometido a un trasplante de riñón y después del trasplante tuve una colangite. Entonces nosotros de patología fomos llamados por su colangite, pero después del trasplante renal.
Y ahí nosotros descubrimos la síndrome de Alagille. Y tenía criterio, tenía la vértebra en asa de borboleta y con la enfermedad renal y la enfermedad hepática tenía los tres criterios. Entonces, eso sería válido como un relato de caso, pero otra presentación común de síndrome de Alagille no. Si nosotros queremos documentar una respuesta inesperada a una terapia, si queremos llamar la atención sobre un posible desenlace, incluso errores. Por ejemplo, en uno de los hospitales aquí en Brasil, el grupo de enfermedad inflamatoria intestinal publicó sobre una experiencia en que dieron infliximab anti-TNF para una paciente que tenía certeza que tenía enfermedad de Crohn, pero en la verdad tenía Paracoccus joindomicosis, una enfermedad fúngica rara. Y ha tenido una reacción terrible al infliximab, porque nosotros no podemos dar una terapia anti-TNF en una infección fúngica. Entonces ellos publicaron para llamar la atención del diagnóstico diferencial y de la respuesta a la terapia. Y nosotros también podemos describir variaciones o excepciones clínicas. Y aquí yo coloqué algunos ejemplos de relatos de casos que han sido publicados en buen periódicos. Este es un relato mío que fue publicado en el Gastroenterology, entonces una revista de alto impacto, porque yo tuve éxito en la publicación de este relato. Entonces, ¿qué se pasaba aquí? Era una niña de 1 año y medio, 16 meses, que se presentó con obstrucción intestinal después de una gastroenteritis. Entonces, cuando nosotros hablamos con la mamá y la abuela, nosotros descubrimos que había tenido gastroenteritis 5 días antes de la presentación y que no había se quedado en el hospital por la gastroenteritis, pero estaba en casa y su abuela le daba manzana seca para que, como una receta de abuela, para acabar con la diarrea. Entonces se presentó con una obstrucción. Nosotros vimos esta imagen del raio-x, esta imagen del estudio contrastado, que se miran con cuidado, consiguen ver aquí algo obstruyendo el duodeno en la segunda porción. Entonces nosotros fuimos con la endoscopía y lo que encontramos fue una masa roja de manzana seca que obstruyó la niña. Entonces el suceso aquí es la presentación de algo que no se esperaba, porque en general consideramos que sí, podemos consumir un poquito de frutas secas, pero aquí, claro, hubo un exceso en una niña pequeña y esto ha generado un desenlace malo para la niña, ¿sí? O otro ejemplo aquí con una imagen muy bonita. Entonces, una imagen muy bonita puede ser un motivo para publicación. Aquí tenemos una imagen y una presentación atípica. La enfermedad es una poliposis juvenil, pero que no es algo incomún, pero la niña se presentó muy pequeña, con 20 meses, y con una enteropatía perdedora de proteínas, que no es común, especialmente una presentación tan precoce. Entonces, el suceso aquí es porque teníamos la imagen y la presentación atípica de la patología, ¿sí? Y finalmente, sí, para casos raros, si tienen como casos raros que hay pocas publicaciones en la literatura, aunque no tengan nada de excepcional, si el fenótipo no ha sido bien descrito, pueden tener suceso en publicar en un buen periódico. Aquí es otro trabajo que he hecho, en que nosotros teníamos en el hospital aquel tiempo, porque era 2022, 4 casos de la mutación ACTG2
que causa dismotilidad. Entonces publicamos los 4 casos y hicimos una revisión de literatura en que encontramos otros 14 publicaciones más y 100 casos más. Ese trabajo fue publicado en 2022, ha sido la capa del periódico, pero como un año después, cuando pasaron a hacer más el test genético para la condición, solamente en un centro en Estados Unidos descubrieron 50 casos más. Entonces, un año después, yo intenté publicar eso, probablemente no conseguía, pero aquí, porque no había el fenótipo bien descrito, todos publicaban relatos o series de casos, como tenía algunos, yo conseguí sintetizar la información y publicar en esta forma. Pero el importante es que tiene que ofrecer algo diferente para proponer un relato de caso o una serie de casos. No puede hacer solamente por la enfermedad rara, no puede hacer simplemente porque piensas que es interesante. Tiene que tener una de aquellas 4 utilidades que he presentado. Y los estudios transversales. En los estudios transversales, lo que nosotros tenemos como objetivo principal sería de observar y analizar una condición de salud en una población específica, pero eso se pasa en un momento determinado. En verdad, los estudios transversales son particularmente útiles para epidemiología. Entonces, una visión sobre la prevalencia sean de enfermedades o también de factores de riesgo, porque nos permiten caracterizar una población o una condición y terán utilidad de esta forma, tal vez para decidir, por ejemplo, políticas de salud pública. Si tenemos un comportamiento de riesgo que es muy prevalente en una población, entonces nosotros podemos proponer medidas para reducirlo. Tiene utilidad para determinar la prevalencia de las enfermedades y también de condiciones, no solo enfermedades, analizar los posibles factores de riesgo, describir patrones en diferentes grupos. Entonces, en estudios transversales, puede hacer subanálisis de grupos específicos para ver si, por ejemplo, la exposición a un factor de riesgo acontece en gente más joven o mayor. Y también sirve como base de datos para futuros estudios, especialmente si estás haciendo comparaciones a lo largo de tiempo. Entonces puede hacer un estudio transversal ahora en 2025 y compararlo, por ejemplo, con un estudio hecho en 2030 y nosotros así podemos comparar si la prevalencia de esta condición está se quedando cada vez mayor. Y aquí un ejemplo del estudio transversal puede ser hecho a través de una encuesta o survey. Entonces, en este estudio, el grupo de la áspiga de falla intestinal ha hecho una encuesta para preguntar a respecto de la existencia de los teams, de los equipos de falla intestinal en Latinoamérica. Entonces querían saber cuántos equipos nosotros teníamos en Latinoamérica que tenían pacientes en nutrición parenteral, pero en su domicilio, en su casa. Y tenía un comparador que era una encuesta europea que había sido publicada algunos años antes y así ha propuesto una comparación, pero más que esto, eso nos permite mapear la situación de Latinoamérica en relación a esta enfermedad en particular. Y, por ejemplo, algo que este estudio ha mostrado es que nosotros no conseguimos monitorar con frecuencia los micronutrientes, porque no tenemos acceso a este. Entonces trae una información importante, que es una información de salud pública, que no estamos haciendo como sería el preconizado en los documentos, en los guidelines, porque no tenemos acceso. Entonces así podemos discutir qué hacer y cómo ampliar el acceso a las pruebas.
En otro ejemplo de estudio transversal, aquí una descripción de una condición. Entonces, en este estudio, es un estudio sencillo también. Lo que hemos hecho es ver quién eran todos los pacientes que serían referidos a un centro terciario por dolor abdominal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el paciente que tiene dolor abdominal y está con el médico de familia, por ejemplo. Entonces queríamos saber qué llevaba un paciente con dolor abdominal a ser referido a un centro terciario y cómo eran tratados, qué enfermedades tenían entre las enfermedades funcionales y además. Entonces aquí es un estudio meramente descriptivo, no hay una análisis estadística, no hay una comparación específica, pero el reporte de cuál frecuencia de tratamiento han recibido, por ejemplo, las drogas antiparasitarias, los inhibidores de bomba de prótons, analgésicos simples y además, y cómo han sido tratados con su dolor abdominal en un centro terciario, ¿sí? Aquí, por ejemplo, reportamos que la intervención farmacológica ha sido hecha solamente en menos del 9% de los pacientes. Y también, finalmente, disculpa, cuáles eran los diagnósticos de los pacientes. Entonces, en un periodo largo del estudio, habían 223 pacientes y nosotros vimos que lo más común es que nosotros no conseguimos clasificar la enfermedad funcional de dolor abdominal y se queda como una dolor abdominal no especificada. Entonces, en estudios transversales tenemos una utilidad que es descriptiva, pero que nos puede ayudar a comprender próximas medidas, próximos estudios, políticas de salud pública, prevalencias de factores de riesgo y de condiciones de enfermedades. Y si seguimos, tenemos los estudios ecológicos. Pienso que estos son los que menos hacemos. Es más común que los estudiosos de epidemiología lo hagan, pero ¿qué es este? ¿Sí? El objetivo principal de los estudios ecológicos serían de investigar asociaciones entre exposiciones y desenlaces de salud. Pero tal vez algunos de ustedes están pensando que es lo mismo que hablé cuando hablaba de los transversales, pero aquí la diferencia es que analizamos en grupo, y no los datos individuales. Entonces, utilizamos datos agregados de grandes poblaciones o regiones. Entonces, es común que nuestros diferentes países tienen diferentes tipos de registro de salud pública y muchas veces la forma de analizar estos grandes volúmenes de datos de una manera económica y práctica es haciendo un estudio ecológico, porque aprovechamos las bases de datos que ya existen. Entonces, ellos identifican tendencias y patrones poblacionales de factores de riesgo y desenlaces en salud. En la verdad están como si fuera en una etapa anterior a los estudios transversales, porque nos ayudan a generar hipótesis para que después las estudiemos en nivel individual. Y también pueden explorar relaciones entre salud y ambientes, regiones geográficas específicas o periodos específicos. Por ejemplo, en estudios ecológicos, nosotros aprendemos que Canadá tiene la mayor incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal del mundo, ¿sí? El riesgo que nosotros tenemos con los estudios ecológicos es que yo puedo descubrir, cuando intento hacer una asociación entre exposición, entre factor de riesgo y desenlace, puedo hacer una falsa asociación. Por ejemplo, en una escuela, nosotros podemos tener 50% de niños que usan los cigarrillos electrónicos
Y nosotros podemos ver que en esta escuela tenemos una alta prevalencia de enfermedad de los pulmones, de enfermedades respiratorias. En otra escuela podemos tener la prevalencia mucho más baja del uso de cigarrillo electrónico y tener aún una alta prevalencia, pero si voy a analizar los individuos, puede ser que Natasha utilizaba el cigarrillo electrónico, pero no ha tenido enfermedad respiratoria. Y Alejandra no utilizaba y ha tenido enfermedad respiratoria. Porque utilizamos los datos de grupo, no sabemos si el individuo expuesto es lo mismo individuo que ha presentado el desenlace. Cuando tuvimos el COVID, ha sido una época en que tenemos varios estudios ecológicos y acá en este estudio lo que se propone fue una análisis ecológica en los Estados Unidos. Estaban evaluando la polución con esta partícula Matter 2.5 y la mortalidad por COVID. Entonces utilizaron varios tipos de modelos con relaciones para investigar esta asociación, incluyendo una prueba con prevalencia de COVID y la exposición. Pero es necesario que tengan como tratamiento estadístico para intentar evitar asociaciones espurias como la que hablé a usted a poco. Aquí encontraron una asociación que varió con el tiempo, pero no consiguieron hacer grandes conclusiones porque el resultado no ha sido positivo. En verdad, lo que han hecho, que es muy interesante, fue una comparación con HIV, porque nosotros sabemos que el virus HIV no tiene nada que ver con la contracción respiratoria. Entonces, utilizaron el virus como el comparador para saber si la asociación sería una falsa asociación o una asociación positiva con el COVID. Y entonces encontraron que tanto la prevalencia del COVID como la prevalencia de HIV estaba mayor, lo que quería decir que era una falsa asociación. Y seguido, nosotros tenemos los estudios de caso y controles. Y la principal utilidad es que en estudios de enfermedades raras, pero en verdad nosotros expandimos este uso para muchas condiciones porque a veces es más fácil para nosotros obtener la población de estudio a partir de los casos. Entonces, aquí se proponen los estudios de caso controle a evaluar una asociación entre una exposición, un factor de riesgo, puede ser una exposición también que sea protectora. Si mi hipótesis o mi pregunta es si algo es bueno o evita un desenlace. Y así avaliamos la asociación entre la exposición buena o mala y la ocurrencia del desenlace en una población. Puede identificar el riesgo asociado a la enfermedad o a desenlace, pero es mejor cuando hacemos el estudio de enfermedad poco frecuente y son viables también porque nos permiten estudiar múltiples exposiciones simultáneamente. En el estudio caso controle, nosotros empezamos el estudio ya sabiendo quién son los individuos que tienen la enfermedad o el desenlace y quién son los individuos que no la tienen. Y entonces vamos a buscar los diferentes factores de riesgo. Aquí tenemos un ejemplo de estudio de caso controle, un estudio de enfermedad inflamatoria intestinal que empezó entonces definiendo los pacientes con colitis ulcerosa, con enfermedad de Crohn y querían estudiar la asociación con el uso de antibiótico en la infancia o adolescencia. Y entonces han hecho el estudio con una comparación y lo que encontraron, pues sí, una
un aumento del riesgo de enfermedad de Crohn, específicamente con un o más uso de quinolona comparado con los que no utilizaron la quinolona, pero no encontraron lo mismo, por ejemplo, para colitis ulcerosa. Tenemos entonces los estudios de cohort cuyo objetivo principal es evaluar la asociación entre los factores de riesgo específicos y la ocurrencia de un desenlace en la población. Entonces, si están atentos, han visto que es el mismo objetivo principal en un estudio de caso controle y en un estudio de cohort. La diferencia es cómo vamos a hacer el estudio. En el estudio de caso controle, nosotros empezamos ya sabiendo los enfermos, los no enfermos o lo que tuvieran el desenlace no tuvieran, pero aquí no. Aquí nosotros empezamos el estudio por la exposición. Nosotros vamos a dividir los pacientes entre los que tuvieran y no tuvieran la exposición, sea buena o mala. Y entonces vamos a ver quién de los expuestos ha desenvolvido el desenlace. En verdad, este tipo de estudio es más acurado cuando queremos establecer relaciones causales, porque la estadística aquí es un riesgo verdadero. ¿Sí? Porque cuando hacemos un estudio de caso controle, no conocemos la incidencia de la enfermedad o de desenlace en la población, porque ya empezamos con los enfermos. En un estudio de cohort, nosotros decidimos quién son nuestra población de estudio, después quién fueron los expuestos y vemos a lo largo de tiempo los que han desenvolvido la condición. Entonces, permiten establecer relaciones causales, calcular los riesgos relativos, que son la forma más acurada de avaliar una relación causal cuando hablamos de estadística. También permiten analizar múltiples desenlaces. Perciban que en el caso controle, nosotros podíamos avaliar múltiples factores de riesgo, porque empezábamos con la enfermedad. Aquí no. Aquí nosotros podemos analizar múltiples desenlaces para aquel factor de riesgo específico, aquella exposición específica, porque más una vez más empezamos el estudio con la exposición. Si haces un estudio de largo plazo, puede monitorar los efectos y aquí nosotros tenemos una capacidad mayor para respaldar las recomendaciones en salud pública. Y hay muchos estudios famosos de cohort. Por ejemplo, el estudio de Framingham. Framingham es una ciudad pequeña, perto de Boston, en Massachusetts, y de allá surgen los criterios de Framingham para doença cardíaca. ¿Sí? Entonces, ellos empezaron un estudio con más de 5,000 participantes y en verdad expandieron para toda población de la ciudad, y querían estudiar factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta cohorte específicamente nos ha enseñado a respecto de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos que nosotros conocemos hoy, como la hipertensión, el colesterol elevado, tabaquismo, obesidad, diabetes, sedentarismo. Hay otros ejemplos famosos de cohort, pero son muy costosos para hacerlos por largo plazo, ¿sí? Hay otros ejemplos como los estudios de las enfermeras, the Nurse Health Study, en que fueron estudiadas una población de enfermeras en los Estados Unidos para también comprender los factores de riesgo específicamente en enfermedades para mujeres. Pero algo que ha surgido específicamente con este estudio es el cuestionamiento que una enfermera no es lo mismo que otra mujer de otra profesión, porque en general nosotros, profesionales de salud, tenemos comportamientos que tienden a ser un poquito más saludables o deberían ser más saludables, pero
una contestación importante a ese estudio ha sido su generalización. Si nosotros podemos inferir que todas las mujeres tienen comportamientos, todas las poblaciones de mujeres tienen comportamientos que sean parecidos con de enfermeras, pero ha sido una cohort muy productiva, ha publicado muchos estudios en importantes periódicos a respecto de diferentes desenlaces, porque como he dicho, si partimos de factores de riesgo, podemos estudiar diferentes desenlaces. Casi en el topo de la pirámide nosotros tenemos los ensayos clínicos aleatorizados y estamos muy acostumbrados a leer este tipo de estudio cuando hablamos de intervenciones. Entonces, por ejemplo, todos los estudios de nuevas terapias para las enfermedades inflamatorias intestinales ahora se han hecho prácticamente con los ensayos clínicos randomizados. Entonces, tiene como objetivo principal establecer de una forma confiable la eficacia y seguridad de una intervención. En general, una comparación con un tratamiento estándar o placebo, pero ni siempre va a ser ético tener el placebo. Los puntos fuertes de hacer un ensayo clínico aleatorizado es que la aleatorización asegura que los grupos son parecidos, son similares, porque se distribuyen las características de forma aleatoria. Por ejemplo, no tenemos el riesgo de la decisión del médico que está responsable por el cuidado del paciente. Evalúan de forma directa la relación causa-efecto entre la intervención y el desenlace y permite el control de variables de confusión. Cuando hablamos de tratamientos, de aprobación de nuevos tratamientos, es considerado el estándar oro, el gold standard. Pero mucho se discute cuando hablamos de enfermedades raras, que es difícil tener un número significante de pacientes, más recientemente, si acompañan los estudios de patología, han visto que los IBETs que fueron estudiados para PFIX y para la GIL han aprobado sus terapias con ensayos clínicos aleatorizados, aunque sean enfermedades verdaderamente raras. Pienso que todos ustedes consiguen reconocer el diseño de estudio de un ensayo clínico. Aquí yo coloqué un ejemplo de un estudio multicéntrico, duplo ciego, de grupo paralelo, que ha estudiado el uso del lansoprazol en niños con reflujo. Y lo que han visto es que no había diferencia entre utilizar lansoprazol o placebo. Entonces, mismo un estudio negativo puede traer una información relevante si tienes una buena pregunta. Y finalmente, en el topo, nosotros tenemos las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Y el objetivo principal sería de reunir, de sintetizar la evidencia de múltiples estudios para responder una pregunta específica de una forma objetiva. Las revisiones sistemáticas generalmente son hechas o con ensayos clínicos aleatorizados solamente o con estudios de cohorte o la combinación de los dos. La utilidad es que sintetizan en general evidencias de alta calidad, pero eso no siempre es verdad, que pueden reforzar las conclusiones y en verdad dan poder estadístico a veces para responder una pregunta. Y es lo que más se utiliza cuando estamos definiendo guías clínicos y políticas de salud. Porque el objetivo aquí es de integrar resultados de diferentes estudios para proponer una visión general que sea clara y sólida. Pero una dificultad que tenemos es que cuando los investigadores están haciendo sus estudios, ellos no están pensando si alguien en el futuro
va a querer unirlo con otros estudios. Entonces, a veces el diseño, el desenlace, las definiciones pueden ser diferentes o que dificulta esta integración. Y siguiendo el ejemplo de uso de las medicaciones para reflujo, aquí yo coloqué una revisión sistemática con metaanálisis que en verdad ha tenido la misma conclusión del estudio anterior, que era específicamente del lansoprazol. Entonces ha concluido que el uso de las medicaciones no son efectivas para tratar los reflujo en niños. Pero un cuidado que tenemos, que tenemos que estar atentos cuando hablamos de revisión sistemáticas, es que la calidad de las conclusiones va a depender, de cierta forma, directamente de la calidad de los estudios que son incluidos. Porque si utilizan estudios de baja calidad o que tienen sesgos en la revisión, el resultado se verá comprometido. Mismo cuando el análisis estadístico se realiza de forma rigurosa. Entonces, un paso fundamental al hacer una revisión sistemática es la definición de los criterios de inclusión de estudios y una revisión que se afecta verdaderamente de forma planeada y sistemática. Y aquí yo tengo un ejemplo de una carta al editor que ha contestado exactamente preocupaciones metodológicas a respecto de una metaanálisis que ya había sido publicada. Entonces, el facto de que una metaanálisis es publicada también no garante su calidad. Entonces, aquí tengo otro ejemplo, prácticamente la misma cuestión. En verdad, en aquel estudio serían preocupaciones con análisis y las análisis estadísticas que han sido hechas post hoc. Y acá los autores de la carta reportan la preocupación que no han sido incluidos estudios importantes que son bien conocidos, y esto ha influenciado en el resultado. Y ya estamos terminando. Aquí yo coloqué una tabelilla, una tabla con el ejemplo de los diferentes diseños de estudio para diferentes preguntas, pero es una tentativa, es una aproximación. Ni siempre eso va a ser verdad, ¿sí? A veces no va a ser posible porque, por ejemplo, la cuestión ética no puede nos impedir de hacer un estudio con una intervención que sabemos ser dañosa. Mis conclusiones, los mensajes claves que les quiero dejar, es que la pirámide de evidencias nos sugiere que cuanto más arriba, mayor la confiabilidad, pero eso no es siempre cierto. A veces es cierto, pero no es aplicable. Y la elección correcta del diseño de estudio va a depender del tipo de pregunta. Y si ustedes van a iniciar un estudio, yo pienso que el paso más fundamental, que a veces nuestros orientadores, profesores no lo quieren hacer, es definir muy claramente la pregunta de su estudio, la pregunta principal y tal vez las preguntas secundarias, para así elegir cómo van a hacer su estudio. Y cuando hablamos de las revisiones sistemáticas, la calidad de los estudios que están incluidos es muy importante porque va a definir la calidad de la metaanálisis. Y que si hablamos de todos los estudios, mismo de las revisiones sistemáticas, nosotros tenemos fortalezas y debilidades, y cada uno de estos diseños tienen su utilidad y su espacio. Aquí los dejo las referencias. Elas son casi todas un poquito más antiguas, más viejas, pero hoy ya no se publica mucho sobre metodología, y en verdad no es una área que tenemos grandes mudanzas en los últimos años. Listo.
Muchas gracias, Natalia. Muy buena la presentación y muy clara. La verdad que también un montón de información para procesar, para entender y para saber cómo aplicar. Obviamente que abrimos los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta para hacerte. Y si no, yo después tengo una ahí dando vueltas. Así que esperemos a ver si alguien quiere preguntarte algo. Yo tengo Nada. una pregunta. Ay, perdón. Eh, Y Fabiola. una pregunta, doctora. ¿Hay algún estudio de los que vimos ahorita que per se tenga como estrictamente ser multicéntrico y que eso refuerce como el valor del estudio? Por ejemplo, el de casos y controles o una corte o el de el ensayo clínico aleatorizado. O sea, el hecho de que él sea multicéntrico forzosamente le da más valor o uno solo centro podría ser suficiente. En verdad, ser multicéntrico no da más valor y puede ser hecho con todos los diseños de estudio. Incluso, por ejemplo, una serie de casos, si son casos raros, puede hacerlo multicéntrico. Am, pienso que la principal razón para hacer un estudio multicéntrico es no tener pacientes suficientes. Entonces, si hablamos de enfermedades raras, se hace multicéntrico, va a tener una población mayor. Por ejemplo, en los estudios de falla intestinal, eh, casi todos los estudios que tienen más de 100 pacientes son multicéntricos, porque no hay casi centros que tienen más de 100 pacientes. Otra cosa que es interesante cuando hace los estudios multicéntricos es que a veces puede impedir de tener algunos sesgos locales. Por ejemplo, puede ser que en mi centro de rehabilitación tengo el desenlace porque hago la nutrición parenteral de cierta forma y en otro centro lo hacen diferente. Entonces, eso es otro valor, pero aún depende del tipo de estudio. Y si quieres estudiar una intervención y tienes un estudio multicéntrico, es fundamental que esté bien establecido que todos harán la intervención de la misma forma, porque a veces puede ser difícil porque implica cambiar pláticas, ¿sí? Perfecto, doctora, gracias. De nada. Yo pienso que Hola, había otra pregunta. Sí, yo quería hacer Michelle. una pregunta, pero nunca encontré cómo levantar la mano, perdón. Eh, yo este año empecé a hacer un doctorado en salud pública, algo que pues ha sido pues un desafío porque estoy más acostumbrada a hacer estudios clínicos y no de salud pública. El trabajo que estoy postulando es hacer, o más bien, empezar a integrar la microbiota intestinal como un nuevo determinante en la salud pública, entendiendo como Sí. o sea, un factor inmunológico, nutricional. Pero las veces que he intentado empezar como a, a decir mi idea de proyecto, me dice, o sea, tengo confrontaciones bastantes. Primero, porque pues como sabemos, pues la microbiota, o si yo lo quiero direccionar a la parte nutricional, pues los estudios son muy em, tabla uno, es decir, qué población está estudiando, qué población está viendo. Entonces pensé hacer una revisión sistemática, pero me dijeron que eso no era un estudio para un doctorado. Tenía que hacer algo mucho más sofisticado. Entonces Sí. no sabría cómo hacer estas fases o esta parte, digamos, porque si hago intervención, digamos, postulando algo que module la microbiota y poder como identificar, o sea, a lo que voy es, no sé bien qué diseño hacer, si mi postulación es la microbiota, pero como un determinante. Entonces, siento que ahí es donde viene la dificultad. Perfecto. Yo pensaría, yo no sé, una dificultad que tenemos con microbiota es que no tenemos una definición clara que es una microbiota saludable. Entonces, pienso que el primer paso para tu estudio es definir exactamente a qué te propones
como el factor de riesgo o la condición de base cuando hablas de microbiota. Y, por ejemplo, puede definirlo que es la presencia de Clostridium difficile acima de no sé qué porcentaje de la microbiota. Yo pienso en Clostridium porque nosotros ya asociamos Clostridium con mala microbiota, pero yo no soy estudiosa de microbiota. Puedes tener otra exposición que sea mejor que esta, ¿sí? Y se va a hacer un estudio para su doctorado, pienso que va a tener como pelo menos 4 años para concluirlo, ¿sí? No sé cómo está definiendo los pacientes. Pienso que tenía que definir qué va a llamar de exposición, por ejemplo, lo Clostridium, y qué va a poner como los desenlaces. Si quiere hablar, por ejemplo, sobre obesidad con 12 meses de edad, si quiere hablar de desarrollo, que tenemos escala de Bayes con 12 meses, puede tener más que un desenlace, pero pienso que tiene que escoger sus desenlaces como algo que sea relevante y que no necesites un periodo de observación mayor que, yo diría mayor que 12 meses. Por ejemplo, si va a coger, yo no sé, va a hacer la microbiota intestinal de no sé cuántos niños, de 100 niños, él puede seguir los 100 con 1 año de edad y estudiar sus desenlaces. Yo, si estaba haciendo el estudio con usted, yo pensaría por ahí. Ok, muchas gracias. De Creo que nada. Paula tenía una pregunta también. Sí, un poco era la misma pregunta que habían hecho al inicio y otra es si en tu práctica, Natalia, has iniciado un estudio con un diseño y después has tenido que mutar ese diseño a otro o te ha pasado en algún trabajo que te diste cuenta que el diseño no era el original, el que habías pensado, que no se ajustaba tanto a la pregunta. En verdad, María Paula, su pregunta es muy buena. En verdad, yo pienso que cuando era más nuevo, cuando estaba en la residencia, lo que mis profesores me pedían era, va a ver todos los pacientes con enfermedad X del ambulatorio y vamos a hacer una descripción y después vamos a ver qué vamos a estudiar. Entonces, esto, infelizmente, es lo que se pasa por la mayor parte de los profesores, de los orientadores. Es, es una idea muy mala, ¿sí? Porque no hay pregunta, no hay definición de qué vas a estudiar. Entonces, yo nunca he pasado por el caso de cambiar un diseño de estudio propiamente dicho, pero cuando Cuando está era bien formulado, residente, sí, claro. cuando era residente, yo topaba hacer eso porque no tenía conocimiento para rebatirles, sí, para decir, no, no quiero hacer así, pero hoy cuando me proponen algo así, yo no acepto. Nosotros vamos a describir la población, el perfil, en Brasil se dice perfil clínico laboratorial. No voy a estudiar el perfil clínico laboratorial de nadie. Yo quiero hacer cuál es la característica clínica que quiero estudiar o cuál es el examen, la prueba y cuál alteración yo voy a asociar con cuál desenlace, ¿sí? Pero es Sí, un te ahorras desafío, trabajo y claro, te ahorras mucho trabajo haciendo un buen diseño. sí, sí, pero tiene que definir antes de empezar a coger los datos, ¿sí? Y no Muchas después, pero gracias. en residencia, en verdad, he hecho mucho de eso. Pasa, pasa. Natalia, una pregunta también para Miguel, sí, como un poco conectando con la clase anterior que tuvimos, el doctor Jorge Amil nos decía como de que no perdamos, o lo que le decía a los chicos, que no pierdan la capacidad de descubrir una idea nueva y no copiarnos siempre de replicar estudios que ya hicieron en nuestra población o agarrar estudios y copiarlos. Bueno, entonces ya hice un estudio porque repliqué lo que hace el resto, o en encuestas. Entonces decía, bueno, la idea de este curso también es ir desarrollando de a poco con la información que diste hoy, con la que tuvimos la clase pasada, una idea personal que realmente a alguien se le haya ocurrido una duda con respecto a un paciente o algo que haya pasado. ¿Y cómo podemos hacer con toda esa información de todos los estudios, de generar una duda y una idea y poder empezar a ver qué estudio es qué tipo de estudio es aplicable a esa idea? Yo creo que ese camino está bueno, como ver qué herramientas podemos tener
No sé si se entiende la pregunta o si la comparten los chicos, pero yo creo que ir ayudando a desarrollar una idea y esa pregunta pico y cómo ir preguntándose y viendo qué estudio es mejor para desarrollar eso, es lo que nos va a hacer ser auténticos en lo que queremos descubrir y no copiar cosas que ya están hechas en otros lugares del mundo. Es difícil tener una idea original, en verdad, ¿sí? Porque en general la mejor persona para tener una idea original son los más experientes, porque han visto más la enfermedad, comprenden mejor la fisiopatología. Entonces, si piensas en ideas originales, es que una persona joven, inexperiente puede tener, sin duda, pero lo más común es que la gente que ha estudiado y que está en el área a más tiempo va a tener las mejores ideas originales. Y a veces es algo muy sencillo, pero nadie ha pensado en este antes, ¿sí? A veces puede ser algo que te surge cuando estás haciendo un estudio. Por ejemplo, la pregunta de María Paula no cambié el estudio, pero nosotros tuvimos una idea cuando hacemos el estudio de ACTG2, de la mutación que causaba la dismotilidad. Yo miraba los datos y yo pensaba, pero todas las chicas se mueren, pero obviamente no eran todas las chicas, pero yo cuando miraba los desenlaces, yo veía que las mujeres tenían los peores desenlaces. Yo pensé esto mirando los datos. Entonces me fui a testarlo, que no estaba, no era una pregunta original del estudio, porque no, yo no pensaba, es una mutación que no hay ligación con género, entonces con sexo no está ligada al ex. Entonces yo no tenía por qué pensar que los resultados serían peores en mujeres y ha sido algo que surgió durante el estudio. Si habla de revisiones sistemáticas, el mejor lugar para procurar que revisiones sistemáticas deba ser, que otros no han hecho, son las directrices clínicas. Entonces, si vamos al guideline de NASPGHAN y vemos que no hay conclusión al respecto de este y este, o que no tenemos una fuerte recomendación, puede ser una pregunta que caiga una revisión sistemática. Tienes que ver si nadie ha hecho también. Sí, porque las preguntas que la tienen bien definidas, las recomendaciones fuertes, no necesitan más revisión sistemática para decir que sí debes hacer aquello o no debes hacer aquello. Muchas gracias. Miguel, ¿quieres acrescentar algo? Eh, pues sí, coincido totalmente. Para ser totalmente innovadores en algo va a ser muy complicado, o sea, ser originales. Es con el tiempo y con mucha experiencia. Siempre tenemos que tratar de no repetir las cosas tal cual, porque no nos va a dar mayor información, ¿no? Hay por ahí algunos dichos que dicen hay que ser más que cabeza de león, cola de ratón, ¿no? O sea, no seguir haciendo lo mismo, sino tratar de hacer alguna cosita diferente para tener algo de innovación, pero es complicado. Y bueno, la investigación, lo que buscamos con este curso es que encuentren esa coherencia que van a tener en todo su proyecto, ¿no? Que el título, la pregunta y el diseño, y el diseño nos sacó la hipótesis salió de la revisión, pero bueno, el encontrar una pregunta va a ser original, va a ser un tanto complicado, 100%, ¿no? Pero sí podemos tener un cierto porcentaje de algo original en nuestra pregunta, ¿no? Y para eso pues tenemos que estudiar muy bien el tema, para eso tenemos que tener una línea de investigación, hacernos expertos en esa línea de investigación, tener un tutor, esto es artesanal, un tutor nos va a ir enseñando, tenemos que aprender en la escuela, por supuesto, las herramientas, pero un tutor nos va a ir enseñando cómo ir aprendiendo y encontrando ese camino de nuestra línea de investigación. Y cuando nos volvamos expertos, vamos a conocer cuáles son las lagunas que existen en el conocimiento y entonces, enfrentándonos a nuestra clínica y tratando de resolver los problemas y conociendo que existe esa laguna, podríamos encontrar cierta cantidad de novedad en lo que queremos investigar y con eso plantear adecuadamente nuestra pregunta. Nuestra pregunta, como ya nos dijo Natacha, que nos lleva a este tema, pues cada pregunta tiene un diseño específico para poderse contestar.
y todo lo demás. Pero bueno, esperemos que al final de estos meses, de estas pláticas, ustedes puedan tener alguna idea y después hacer formalmente algunos otros estudios para poder hacer investigación, entre comillas, original. No hay nada original, ya no vamos a descubrir el hilo negro, pero sí vamos a contestar preguntas. Y la otra cosa importante en la investigación es que un solo estudio no va a contestar todo. No vamos a construir un edificio con un solo estudio. Cada uno de nuestros proyectos de investigación va a aportar un ladrillo al conocimiento de todo ese edificio. Entonces, tampoco se compliquen y traten de contestar todo porque eso no es posible, ¿no? Entonces, con calma y vamos a ir construyendo el edificio que sería nuestra pregunta de investigación más grande. Y a veces ni siempre la pregunta hay que ser original, pero si consigues tener una idea original para un método, también puede ser Exacto. interesante. Y un ejemplo muy, para mí, cuando leí este estudio, yo pensaba, ¿cómo nadie ha pensado en hacer este antes? Ha sido uno de los estudios de Maralixibat, que yo querían básicamente estudiar si el Maralixibat cambiaba la historia natural de la síndrome de Alagil y decidieron, pero ¿cómo van a hacer eso? Si tenían 30 pacientes en la cohorte original, ¿sí? En los diferentes estudios. Es más que 30 porque tenían diferentes ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, la idea que tuvieron fue de utilizar todos los pacientes de todos los ensayos clínicos. No necesitaron nada nuevo. Los ensayos ya habían se pasado y decidieron comparar con el GALA, con el estudio longitudinal de historia natural del síndrome de Alagil. Ha sido algo muy original. No, yo no sé, pienso que ha sido publicado en Lancet porque discutían que nadie ha tenido la idea de utilizar una cohort retrospectiva, que es GALA, para comparar con la historia natural de una intervención propuesta por la industria, ¿sí? Eso está interesante. Y así han surgido algunos otros diseños que van a ser más complicados, que son los híbridos, ¿no? Sí. Aunque ahora hay revisiones de revisiones, ¿no? Sí. Que es que cada vez se complican más las cosas, pero efectivamente, a lo mejor el abordaje o algún profesor alguna vez me decía, es que la variable, el problema es como una esfera de esas que ponían antes en las discotecas con muchos espejitos, ¿no? Depende de dónde tú estés viendo, es el abordaje que tú le vas a dar, ¿no? 100 personas lo pueden ver de manera diferente. ¿Alguna otra pregunta, comentario para la doctora? Para el ejercicio que han pedido, sí, de hacerlo, yo que hice, yo dejé algunos resúmenes, algunos abstracts, que yo tiré algunas de las informaciones del abstract, entonces tenía el tipo, el diseño de estudio claro, yo cambié el abstract tirando este para que ustedes lean el abstract, intenten responder cuál era el diseño de estudio y cuál era la pregunta de estudio y que hacen el ejercicio de refletir si lo harían diferente y cómo. Y yo coloqué el link del abstract, todos son estudios verdaderos, para que entonces consigan ver la respuesta del diseño de estudio, porque en el link pueden ver que está escrito. Buenos abstracts van a tener el diseño de estudio claro, descrito en el abstract. Entonces yo los cambié para que ustedes intenten leyendo el abstract, definir el tipo de estudio. Buenísimo. Ahí estábamos viendo en la web si tenían manera después como de responder por si podemos o buscamos 10, 15 minutos para que podamos hacer una devolución de lo que ellos escriban y vos das tus respuestas, o que vos entres a la plataforma y veas lo que respondieron. Eso ahora lo vemos. Así podemos completar la actividad para el jueves que viene. ¿Les parece? Sí, pues yo puedo enviar la respuesta si te parece mejor. Sí. Dale. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Y si no, vamos cerrando. Que 1 hora y media está Hola, muy bien. buenas tardes.
Bueno, buenas Buenas tardes aquí en tardes. España. Hola, verá, yo soy reciente ahorita, bueno, fellow de patología y trasplante hepático en aquí La Paz. Actualmente yo estaba interesado en llevar a cabo un estudio en el cual quisiera evaluar el uso de la plasmaféresis en falla hepática. Sabemos que en casos Perfecto. de pediatría pues es muy difícil llevar a cabo el cegamiento y la aleatorización, y lo que me había venido a la mente sería una corte intervenida. Quisiera saber cómo puedo reducir lo mayor posible riesgos a sesgos que pues claramente son muy difíciles de poder llevar a cabo porque pues estamos limitados a poder realizar como un ensayo clínico, pues tal vez sería lo ideal, pero pues muy difícil tomando en cuenta la población vulnerable y la situación de extrema gravedad. Entonces, me vendría bien cualquier consejo. Es una pregunta difícil de ser respondida, César, con certeza. Yo pensaría tal vez en un estudio de caso control. Y yo no sé, pero no sería caso control porque ustedes están haciendo la plasmaféresis para todos como cuidado estándar, o están haciendo en pacientes que seleccionan. Pues actualmente, bueno, están llevando a cabo al menos 3 sesiones independientemente de la etiología, pero eso es como algo que también están llevando a cabo a la par con King College. Es toda una idea que yo planeaba llevar y que ya había desarrollado desde hace tiempo, yo al menos, cuando era residente de gastroenterología en México, en el infantil. Yo apenas estaba planteándome cómo llevar a cabo este Ujú. estudio y tal vez plantearlo y llevarlo a cabo en el infantil de México. Yo no conozco profundamente la literatura de plasmaféresis en falla hepática. Yo pensaría que si tiene una buena descripción de la intervención, tal vez puedas pensar en algo como hicieron en este estudio que hablé de Gala, comparar con la literatura y no con su intervención. Pienso que la mayor dificultad en su caso es que hay un riesgo muy grande de haber sesgo en la decisión de intervención, ¿sí? Si tienes resultados históricos del centro, una posibilidad sería comparar los resultados ahora que están haciendo las plasmaféresis para todos con los resultados de 5 años antes de establecer la intervención. Tal vez una corte, porque es el mismo centro, teóricamente las mismas personas, las mismas enfermedades. Yo pienso que puede hacer una comparación con la corte histórica. Entonces estudias solamente su intervención y comparas con el mismo centro cuando no hacían la intervención. Ok, muchas gracias. Tenía justo esa duda para saber si realmente había elegido como el mejor modelo, por así decir, tomando en cuenta estas situaciones. Gracias. De nada. ¿Listo? Está Tienes el apagado tu micrófono micrófono, cerrado. Ale. Perdón, que decía que parecía que ya estaban todos, que no había ninguna pregunta más. Así que Sí. si les parece, Natalia, te agradecemos un montón tu clase, tu charla, tu tiempo. Sabemos que estamos todos corriendo, pero gracias por hacerte el espacio para compartir tu conocimiento y la verdad que nos ayuda un montón. Y bueno, leeremos lo que nos mandaste. Ahora Carlos lo va a subir a la plataforma y la idea es eso, como semanalmente ir leyendo lo que nos mandan los profesores para aprender y para ir sacando dudas clase a clase. Perfecto. Gracias, chao.